Bueno, comencemos. Un poquito de lo que preparé, que de nuevo es un repaso corto de los temas principales, lo que tienen que saber. Tienen subido un material más en el aula a partir de hoy, en la pestaña de Shock. Pero para poder cerrar un poco este tema y sobre todo que puedan aplicarlo en la evaluación inicial del paciente con trauma, en la que buscar los signos de shock y tratarlos si están presentes forman parte de la evaluación de la C. Pero, como vieron en el material que tienen escrito, el shock se puede presentar también en pacientes que no tienen trauma, porque es un síndrome que tiene varias etiologías, varias causas. Entonces podemos encontrarnos con un paciente trauma que dentro de su evaluación inicial llegamos a la C, encontramos signos de shock, o al revés, en un paciente que no tiene antecedente de trauma, en el que evaluándolo encontramos signos de shock y tenemos que buscar la causa. Para eso hay algunas cuestiones que tenemos que tener como base, que tiene que ver con el sistema circulatorio normal. Esto es, siendo muy reduccionista, no puedo tener las dos cosas abiertas. Siendo muy reduccionista, la función del sistema circulatorio es mantener el flujo constante de sangre oxigenada y con el resto de los nutrientes, pero el oxígeno como el más crítico, a todos los órganos y tejidos para mantener el funcionamiento normal de esos órganos y tejidos. Entonces el síndrome de shock va a aparecer cuando esto no está funcionando de forma normal. Que ya vamos a adentrarnos un poquito en cuándo o a raíz de qué eso no funciona de forma normal. Pero al tratarse de una situación que pone en compromiso el normal funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo, pone en peligro la vida, se ponen en marcha mecanismos de compensación de esa falta de circulación a los órganos y tejidos, que son los que van a generar los signos y síntomas que nosotros vamos a ver cuando revisamos al paciente. Tienen que ver con, esto está acá al costado, a ver si puedo marcarlo. No lo puedo marcar. Con la descarga adrenérgica asociada a esa hipoperfusión de los órganos y tejidos. Descarga adrenérgica porque se ponen en marcha una serie de mecanismos que involucran a señales celulares y hormonas que hacen que las glándulas suprarrenales descarguen adrenalina, por eso es una descarga adrenérgica. Y que entre todas las cosas que produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta de la frecuencia respiratoria y palidez o sudoración como consecuencia de una contracción de los vasos, todo producto de esa descarga de adrenalina, de esa respuesta adrenérgica a la hipoperfusión. Todo eso intenta compensar esa hipoperfusión, que depende de la causa del shock, depende cuán rápido se desarrolla y depende si la estamos frenando o no, va a ser efectiva o va a solamente compensarlo por un tiempo y si no alcanza con esos mecanismos compensadores y no se atiende la causa del shock, el shock va a progresar y evolucionar. Pero en una primera instancia va a existir esa instancia de compensación con esos signos. Para poder identificar esos signos, tengo que saber, entonces, cuál es la frecuencia cardíaca normal en un paciente, cuál es la frecuencia respiratoria normal en un paciente, porque si no conozco lo normal, cuando tenga lo anormal enfrente no lo voy a saber identificar. Otros signos de shock en función de nuevo, qué tiempo lleva de instaurado, cuál es la gravedad de la causa que produce la hipoperfusión de esos órganos, son signos específicos de esos órganos sufriendo la hipoxia y sufriendo la isquemia. Y acá aparecen el resto de los signos de cuándo pensar en shock. El cerebro es el órgano con el corazón más sensible a la isquemia y a la hipoxia, entonces va a alterar su función cuando no está bien perfundido, cuando no le llega bien el oxígeno. Esa alteración del sensorio puede verse como un paciente que está anormalmente excitado, con excitación psicomotriz, o
en el otro espectro de la alteración del sensorio, con deterioro del sensorio en diferentes niveles hasta llegar al coma. Eso lo vamos a ver en la unidad que sigue o en la otra, si no recuerdo mal, cuando vemos trauma de cráneo y lesiones asociadas, pero la semiología de la alteración del sensorio viene ahí. Como ya vimos, la taquicardia y la taquipnea, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria, independientemente de la causa de shock, se van a producir porque forma parte del mecanismo compensatorio que es la descarga de adrenalina. La palidez, la sudoración y la frialdad por vasoconstricción de la piel, que también es secundaria a esa descarga de adrenalina. Se contraen las arteriolas que llevan sangre a la piel y se produce eso que nosotros podemos ver. La oliguria o disminución del ritmo diurético tiene que ver con una alteración en la perfusión que da cuenta que todos esos mecanismos compensatorios son insuficientes. Los riñones, junto con el corazón, los pulmones y el cerebro, son órganos nobles y esos mecanismos compensatorios lo que intentan es desviar el flujo de sangre desde órganos que toleran más la isquemia, como la piel, los músculos y los huesos, hacia los órganos nobles para que no sufran esa hipoperfusión, esa hipoxia. Cuando aparece disminución del ritmo diurético, quiere decir que el shock ya está establecido o incluso está evolucionado. Por eso es un signo que lo van a encontrar. En cualquier lado que lean sobre shock, van a encontrar la disminución de la diuresis como manifestación. Y a su vez, depende del estadio de shock, la gravedad y la causa, la hipotensión arterial es un signo tardío. No deberíamos esperar que un paciente esté hipotenso para pensar que esté chocado, porque puede estar chocado teniendo ya en marcha los mecanismos compensatorios que mantienen la presión arterial, pero a costa de todas estas otras cosas que estamos diciendo. Redistribuir sangre desde la piel, el músculo y los huesos hacia otros lados y demás. El paciente ya está chocado, ya está desarrollando su síndrome de shock, aunque no esté hipotenso. Entonces, que aparezca disminución del ritmo diurético, que aparezca hipotensión arterial, ya son signos de un shock establecido con peor pronóstico y peor morbimortalidad. Depende de dónde lo lean. Esto en su momento nos ayudó a entenderlo de una mejor manera. Hablábamos de una insuficiencia del sistema circulatorio para llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Entonces, todo lo que cause que ese sistema circulatorio se vuelva insuficiente en su función va a llevar hacia shock. Y hay tres componentes principales del sistema circulatorio que se pueden alterar de forma individual. Entonces, tenemos que pensar en la causa, por qué ese paciente está chocado. Si lo pensamos como componentes de un sistema, está por un lado la bomba, que es el corazón, por otro lado las tuberías, está escrito así en la bibliografía, es medio burdo, pero ayuda a entenderlo, que son los vasos sanguíneos, y el tanque o el contenido de esas tuberías, que es la sangre. Si yo pierdo sangre entera, pierdo plasma o pierdo solo agua, altero la cantidad de ese contenido y se produce una caída en la volemia, que es una causa de shock, del shock hipovolémico. Si hay una alteración en la resistencia de los vasos, se produce primero una fuga capilar hacia los tejidos con una pequeña caída de la volemia, y si eso se sostiene, se ponen en marcha todos los mecanismos compensatorios de la descarga adrenérgica para mantener la perfusión tisular, y la etiología del shock cuando la noxa afecta a los vasos son los tipos de shock distributivo, que nos van a interesar particularmente dos. Hay muchos, pero nos interesan particularmente dos, que ahora los vamos a ver. Y si la causa del daño principal se produce a nivel del corazón, sea por trastornos del ritmo en más o en menos, cuando hay bloqueos cardíacos o cuando hay arritmias que hacen latir el corazón muy rápido, es decir, arritmias que dan taquiarritmias o arritmias que dan bradiarritmias, pueden comprometer el volumen minuto y dar shock de causa cardiogénica. O también se puede producir shock de causa cardiogénica por alteración en la fuerza contráctil del corazón, la fuerza de esa bomba, cuando, por ejemplo, hay infartos masivos del ventrículo izquierdo,
enfermedades de las válvulas de causa aguda que producen que de un momento para el otro la fuerza de esa bomba se pierda, disminuya y se produce shock de etiología cardíaca. Por una cuestión de prevalencia, frecuencia, que es lo que tiene en el material, las etiologías más comunes de shock en general son las distributivas, son las que afectan a los vasos, y de shock en trauma son las que involucran la pérdida de sangre. Así que no nos vamos a concentrar tanto en las etiologías de shock cardiogénico porque involucran patologías de índole más específicas que las vemos en el hospital, no tanto en el medio prehospitalario. Pero la tenemos que saber identificar, porque por ahí ese paciente puede consultar, su puerta de entrada hacia el sistema de salud puede ser el lugar donde nosotros nos encontremos. Volviendo a eso, entonces, si pensamos en las causas que afectan la volemia, las causas que afectan la resistencia de los vasos y las causas que afectan la bomba, y su interdependencia entre sí, porque son todas causas del mismo sistema, son todos componentes del mismo sistema circulatorio. Si la anoxia primaria es una caída del volumen, es decir, una pérdida sanguínea o pérdida de agua y electrolitos o pérdida de plasma, se va a producir un shock de tipo hipovolémico que va a incidir en cada uno de los componentes del sistema circulatorio. A nivel de el contenido, el tanque o la volemia, es esa la anoxia, hay una caída en la volemia. A nivel de los vasos se pueden encontrar signos como colapso de las venas. Es importante el signo de si las venas están colapsadas o no para diferenciar algunas etiologías. Y a su vez, los pulsos débiles o vasoconstricción periférica como manifestación de esa descarga adrenérgica que mencionábamos hoy temprano. En función de cuán importante es esa redistribución de sangre desde los tejidos que toleran más la isquemia, como la piel, los músculos y los huesos, hacia los órganos nobles, va a haber disminución de los pulsos palpables a nivel periférico, sea de los pulsos radiales, los pulsos pedios, los pulsos de las extremidades, conservando los pulsos centrales. La circulación central se prioriza contra lo periférico. Entonces esos son signos que nosotros vamos a buscar cuando revisamos al paciente. Y esto de la vasoconstricción periférica tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién, la piel fría, la piel pálida, tiene todo que ver con la respuesta adrenérgica y la vasoconstricción de la piel. Y cuando hay caída del volumen, la respuesta de inicio de la bomba es, como respuesta también a esa descarga adrenérgica, esa hipercontractilidad, aumentar la frecuencia cardíaca. Como lo ven acá dice de inicio, porque si el shock progresa o evoluciona, se agrega daño miocárdico a la causa primaria, que era la hipovolemia. Ese daño miocárdico se va a producir porque la circulación que hay no alcanza para satisfacer las necesidades metabólicas del corazón, entonces se empieza a dañar el corazón también. Por eso cuando el shock progresa y evoluciona, aparece la falla de todos los órganos, independientemente que la causa inicial haya sido por caída de la volemia o por caída de la resistencia vascular periférica. Pero de inicio el corazón reacciona con aumento de la frecuencia cardíaca secundario a esa descarga de adrenalina. Eso a nivel de la caída de la volemia. A nivel del shock distributivo, sucede algo parecido en el sentido que cuando cae la resistencia vascular periférica hay una pequeña fuga capilar, que se puede llegar a revertir con cristaloides de inicio, pero puede llegar a necesitar el uso de drogas vasoactivas, pero siempre tienen un componente hipovolémico los pacientes que tienen shock distributivo. A nivel de los vasos, del componente del sistema circulatorio, va a aparecer algo parecido respecto al colapso de las venas, pero pueden llegar a estar normales, porque esa caída, esa disminución de la volemia inicial no es la anoxia, es la caída de la resistencia vascular periférica lo que hace que este paciente se choque. Y lo mismo respecto a la respuesta adrenérgica a nivel de la bomba. Y cuando las causas son de la bomba, el shock es cardiogénico, no hay cambios en la volemia, pero sí se ven
venas dilatadas, esa es la diferencia con las otras. Esas venas dilatadas las vamos a buscar en el cuello sobre todo, entonces vamos a ver las venas del cuello. Se menciona el signo semiológico como ingurgitadas, están llenas de sangre, a diferencia de las otras dos etiologías donde no, están totalmente colapsadas. Y en función de cuál sea la causa de ese shock cardiogénico, el corazón no va a estar hipercontráctil, sino al contrario. Puede llegar a estar dilatado y no tiene la fuerza suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro de todo esto? Que si lo que tenemos enfrente, lo voy a seguir mencionando porque es importante y porque lo que tienen que saber de esto viene un poco por acá. Que el shock en trauma, si bien puede tener otras causas, que las vamos a repasar ahora, como la primer causa de muerte es la pérdida de sangre, no se nos puede pasar de pensar que si tengo un paciente con trauma que estoy evaluando con el XABCD y encuentro signos de shock, tengo que asumir que ese paciente está sangrando en algún lado, que ese shock es de etiología hipovolémica hemorrágica y actúo como tal. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Pero eso es como una premisa, no nos podemos desviar de eso si el paciente tiene antecedente de un evento trauma. Tenemos que buscar dentro de la evaluación inicial de ese paciente con signos de shock si hay algún signo de shock obstructivo que tiene que ver con esas venas ingurgitadas que charlábamos recién, junto con otros signos que vamos a ver ahora, porque tenemos que pensar siempre que estamos haciendo una evaluación inicial de un paciente en las causas que llevan rápidamente a la muerte, las causas que nos obligan a ejercer alguna acción. Y una de ellas se manifiesta con shock obstructivo. Entonces, si estoy evaluando a un paciente y tiene signos de shock, tengo que buscar además si no tiene signos de shock obstructivo, porque si no descomprimo ese shock obstructivo, ese paciente probablemente fallezca rápidamente. Y por último, dentro de todas las etiologías de shock, tenemos que tener en claro cuándo pensar en anafilaxia, porque también demanda de nosotros intervenciones rápidas que si no las hacemos, el paciente puede llegar a fallecer, porque son las emergencias. Para todo lo demás, hay un abordaje inicial que, una vez que estemos encaminados en función del tipo de shock, es común e involucra acciones por nuestra parte que también son comunes al tipo de shock. Pero particularmente en estos tres tenemos que tener identificado y encaminado porque no es lo mismo, ¿sí? Y porque si no encaminamos las acciones para el tratamiento del abordaje de esas etiologías, al paciente no le va a ir bien. De nuevo, es importante, si estamos frente a un paciente trauma, es decir, estamos haciendo una evaluación, una ABCD inicial con la X adelante, pero bueno, si no hay un sangrado evidente o una amputación traumática, no tengo una X y estoy haciendo la evaluación de ese paciente, si tiene antecedente de trauma o no. ¿Por qué? Porque si el paciente que yo estoy evaluando tiene antecedente de trauma y tiene signos de shock, estoy obligado a pensar que ese paciente está sangrando, que ese shock es hipovolémico, hemorrágico, y tengo que hacer simultáneamente dos cosas. Tengo que controlar hemorragias si es que las hay, si es que me encontré con algo en la X. Si no me encontré con algo en la X y por el contrario me encuentro con los signos de shock completando el ABC, tengo que pensar en que esa sangre que no está en el sistema circulatorio, está en alguna parte del cuerpo, hay un sangrado interno. Y en trauma, en el inicio, en la evaluación inicial que nos toca a nosotros, que es la primera afrenta con el paciente, no hay muchos lugares del cuerpo que puedan alojar la cantidad de sangre que implica que el paciente tenga shock. Es mucha cantidad de sangre. Entonces, un trauma de cráneo aislado no va a causar shock. Una fractura distal del tobillo no va a causar shock. El shock hipovolémico hemorrágico con sangrado interno involucra los espacios pleurales en el tórax, el abdomen, la pelvis y los huesos largos, es decir, los fémures. Entonces, yo estoy haciendo el ABC de ese paciente
y me encuentro con signos de shock y tengo que reevaluar el tórax para ver si hay un hemitórax que no expande de forma simétrica, que a la palpación de las costillas encuentro alguna costilla con el signo de la tecla que pueda llegar a indicar que está fracturada. Signos indirectos de que hay un hemitórax que está comprometido. Entonces digo, bueno, probablemente venga por ahí. Evalúo el tórax, no encuentro eso, sigo con el abdomen. El abdomen es más difícil porque es valiosa la semiología abdominal si hay hallazgos positivos, pero que no haya hallazgo positivo no descarta nada. Todavía hay que evaluar a ese paciente en el hospital con ecografías y demás. Pero lo evalúo igual, porque sí, al palpar el abdomen encuentro un abdomen en tabla, un abdomen con defensa, eso ya es un signo positivo de que hay irritación peritoneal, hay un problema ahí, quizás hay sangre ahí. Más si estoy evaluando a un paciente y encontré shock, por eso estoy evaluando el abdomen. Evalué el tórax, evalué el abdomen, no encontré signos de cuestiones anormales ahí, voy al anillo pelviano con las maniobras de apertura y cierre, si son negativas, nada, si son positivas, tengo que fijar de forma externa el anillo pelviano y puedo asumir que el shock viene de ahí, y si no, analizo por palpación los dos fémures. Como vieron, si encuentro signos positivos en el tórax, en el abdomen o en los fémures, no tengo mucha más acción que hacer. Si encuentro la maniobra de apertura y cierre del anillo pelviano positiva, le aplico un cierre externo. Existen dispositivos industriales para eso, si no lo cerramos como con un torniquete improvisado, con sábanas, o con prendas de vestir, con telas que no cedan, para cerrar ese anillo pelviano desde afuera. La prioridad es el traslado rápido a un centro de trauma, igual que si nos encontramos con una X. Entonces, busco shock, encuentro shock, busco fuente de sangrado y eso me marca a mí la prioridad de traslado urgente hacia un centro con capacidad resolutiva, no el hospital más cercano, sino el hospital más cercano que tenga quirófano, que tenga cirujanos de trauma, que tenga banco de sangre, que tenga todo lo que ese paciente necesite. Acá viene lo del shock obstructivo, las otras dos etiologías que no son hipovolémica hemorrágica, que aparecen en el trauma también y que tenemos que pensar. Respecto del shock obstructivo, es, de nuevo, todos los signos que ya charlamos de shock, paciente taquicárdico, taquipneico, con piel fría, sudorosa, puede tener alteración del sensorio, y cuando yo lo estoy evaluando encuentro un signo que no es compatible con caída del volumen, con hipovolemia, que son las venas del cuello ingurgitadas. Eso ya es un signo de que ese shock es obstructivo. No me alcanza solo con eso para descomprimir un hemitórax, tengo que buscar otros signos asociados al neumotórax hipertensivo, como un hemitórax hiperinsuflado, y en un estadio más avanzado, una desviación de la tráquea, lo van a leer de ese modo. Si encuentro todo eso, estoy obligado a descomprimir ese hemitórax con una aguja, con un catéter grueso, como la boca 14 que tenemos en el bolso, porque si no, es como la previa al colapso del sistema cardiovascular, porque ese neumotórax está aumentando la presión adentro del tórax y colapsa la vena cava superior e inferior, las aurículas y el ventrículo derecho, y esa es la causa del shock del paciente. Es muy infrecuente y lo voy a pensar de nuevo en pacientes que tienen un mecanismo acorde, es decir, un trauma de gran energía, tienen un trauma torácico y tienen signos de shock con componente obstructivo. Lo tengo que buscar, porque si no lo busco no lo encuentro y si no lo encuentro no lo trato. Pero viendo el panorama general es una situación poco frecuente. Lo más frecuente es que el paciente con trauma y shock tenga shock de etiología hipovolémica. Pero bueno, se descomprime con aguja y se traslada. Las prioridades en ese sentido no cambian, solamente la intervención de la descompresión con aguja. Y por último, menos frecuente todavía, pero que es causa de shock en trauma, es el shock de etiología medular, que lo tienen en el material también. Mecanismo acorde, ¿por qué? Porque tiene que haber un intercambio de energía lo suficientemente grande para seccionar la médula espinal a nivel de donde están los ganglios simpáticos, que es a nivel cervical bajo, torácico alto. La particularidad del shock medular es que el paciente va a estar hipotenso
y quizás con el sensorio alterado como manifestación de esa hipoperfusión, pero con la piel rosada, sin frialdad, sin sudoración y sin taquicardia. ¿Por qué? Porque esa sección medular a nivel del simpático cervical impide la reacción adrenérgica, no hay descarga de adrenalina. Además de tener todo eso, el paciente va a tener un signo neurológico compatible, es decir, un nivel sensitivo a partir de ahí para abajo, por lo general al nivel del ombligo para abajo, no siente o no puede mover. No va a tener solo shock sin taquicardia, sino otras cosas, más un mecanismo compatible. De todos estos que estamos nombrando, es el más infrecuente de todos. Y a nivel del manejo se plantea lo mismo, el traslado rápido a un centro de trauma con todas las precauciones de restricción a la motilidad espinal que las vamos a ver en la unidad que le sigue a la de cráneo, que es la de trauma raquimedular. Pero esas son las etiologías posibles de shock en trauma. Siempre pensar en lo obstructivo por si tenemos que hacer una maniobra de descompresión, de nuevo, rarísimo, pero en todos los lugares donde lo vean lo van a encontrar porque si no se descomprime un neumotórax hipertensivo, el paciente no tiene mucho tiempo y el shock progresa de forma muy rápida. La gran mayoría de las veces vamos a estar dentro de estas primeras dos columnas. O nos encontramos con un sangrado externo que justifica que ese paciente está chocado, o está chocado y tiene algún sangrado interno que hay que controlar. Como premisa, todos los pacientes con trauma que tienen shock necesitan un traslado rápido a un centro de trauma donde se pueda resolver ese problema. Ese problema se resuelve con sangre y se resuelve con quirófano. Esto está en la bibliografía también, es muy útil en la instancia prehospitalaria y es un cociente entre la frecuencia cardíaca del paciente y la tensión arterial sistólica que le tomamos con el tensiómetro para relacionar esas dos variables y pensar, o que nos ayude a pensar si ese paciente puede llegar a tener shock. Ese cociente, lo normal es que sea menor a 0,7, entre 0,7 y 0,9 está ahí en un gris, hay que contextualizarlo, shock establecidos cuando ese cociente es mayor a 0,9 y shock grave cuando es mayor a 1,5. Acá hay algunos ejemplos, yo estoy hablando de un paciente que tiene 80 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y 120 de sistólica, 120, 80, 120, 70, no importa porque acá nos importa la sistólica nomás. Ese cociente, ese índice de shock le da 0,6, le da normal. No tendría que pensar shock en ese paciente porque no está ni taquicárdico ni hipotenso y bueno, tendría que ver el resto de sus manifestaciones. Ahora, fíjense esto, con signos vitales en apariencia normales, ¿está? Un paciente que tiene 90 de cardíaca y 100 de sistólica, el índice de shock le da 0,9, ¿está? Entonces, si nos guiamos por esto, tengo que abrir el ojo y levantar una bandera roja en ese paciente y evaluarlo y tratarlo como shock porque el índice de shock le da. Esto está hecho para trauma, no es para cualquier paciente. No es que ahora ustedes se toman la cardíaca y se toman la presión y dicen, uy, tengo shock. Es en el paciente que tiene antecedente de trauma. Es como para relacionar esa respuesta adrenérgica que charlábamos hoy. Si tiene un shock que está tratando de ser compensado. O, por ejemplo, si evalúo a mi paciente y tiene 100 de cardíaca y 100 de sistólica, el cociente le da 1. Entonces el índice de shock le da, por más que no esté hipotenso. Por eso es que tenemos que pensar y sospechar el shock antes de que el paciente esté hipotenso, porque la hipotensión arterial es un signo tardío, ¿sí? Eso respecto al índice de shock. En la instancia nuestra, en el prehospitalario, sirve un montón, porque como nosotros abordamos al paciente en las instancias iniciales, probablemente lo veamos intentando compensar su pérdida de sangre. Y lo vamos a encontrar así, con vitales como el segundo caso, 100 de sistólica, 90 de cardíaca, que para el que está distraído, no está prestando atención, está todo normal, y en realidad ya hay signos de que ese paciente está compensando una pérdida. ¿Qué tendríamos que hacer con los pacientes con antecedente de trauma, que en el contexto de una evaluación inicial encontramos signos de shock? 3 o 4 cosas. Si hay algún signo de shock constructivo, como charlamos recién, se descomprime. A todos se les da oxígeno suplementario por una cuestión que vamos a charlar al final respecto de la deuda de oxígeno en el paciente con shock. Estamos en contexto de un paciente con trauma,
con sospecha de shock hipovolémico hemorrágico. Entonces, se le pone un acceso vascular y se le dan cristaloides. La bibliografía dice cristaloides, no dice ni solución fisiológica ni Ringer lactato. Pero son las únicas dos opciones que hay. ¿Por qué la bibliografía menciona cristaloides y no prefiere uno sobre otro? Porque dan lo mismo, están estudiados hace décadas y no se determina si hay uno que sea mejor que el otro. Pero sí o sí tiene que ser una solución cristaloide. En los 90 y principios del 2000 se intentaron posicionar otro tipo de soluciones, como las coloides, para expandir a estos pacientes. Y con el paso del tiempo se demostró que no son mejores y de hecho en algunos casos son peores. Por eso la bibliografía lo que te dice es cristaloide, es decir, solución de cloruro de sodio del 0,9 o solución de Ringer lactato. Esto cambió ahora algo de 10 años aproximadamente, porque antes era 2 litros, 3 litros, lo que te dé de litros de solución cristaloide antes de pasar a darle sangre a un paciente con shock hipovolémico hemorrágico. Y eso cambió y le tenés que dar poco, lo mínimo indispensable. Se habla de hipotensión permisiva en estos pacientes. ¿Por qué? Porque les va peor, porque un paciente que pierde sangre necesita sangre. Un paciente que pierde glóbulos rojos, plaquetas, factor de coagulación, necesita glóbulos rojos, plaquetas y factor de coagulación. Entonces, a los pacientes que los llenábamos de agua con sal, después cuando los iban a operar tenían coagulopatía, sanaban peor, se morían más. Entonces, en el paciente con shock hipovolémico hemorrágico, en el paciente con shock en trauma, le ponemos un acceso vascular y le vamos dando de a pequeñas dosis o bolos de 250 centímetros cúbicos, que en el sachet es medio sachet. Se pone la vía, se deja pasar medio sachet, se cierra, se reevalúa, mientras estamos trasladando, ¿sí? En estos pacientes no se pierde mucho tiempo porque, como charlábamos recién, la prioridad es llegar de forma rápida y oportuna a un lugar donde se le pueda corregir quirúrgicamente el problema y darle la sangre que perdió. Entonces, donde lo vean está esta premisa en el paciente con trauma, que es paciente adecuado, al lugar adecuado en el tiempo adecuado. El tiempo adecuado es el más rápido posible, el lugar adecuado es un centro de trauma, no es el hospital más cercano, sino el lugar donde se puede resolver ese problema. Y la identificación de esa prioridad nos toca a nosotros, que somos quienes vemos a ese paciente en el campo. Y si el sangrado no es externo, no veo yo de dónde se pierde esa sangre, busco el sitio como para aproximar dónde está el problema. Todo eso en el paciente que tiene el antecedente de trauma. El que en los ejercicios, cuando nos veamos en los presenciales, va a ser el paciente de la evaluación inicial. Ahora, nos vamos a encontrar en muchas oportunidades en nuestro campo práctico con pacientes que están chocados y no tienen antecedentes de haber sufrido una caída de altura, un accidente de tránsito, un mecanismo que involucre trauma. Y ahí las posibilidades son otras más a solo la pérdida de sangre. Ahí es donde entra la sepsis como causa principal de shock, eso es lo que tienen en el material que está en el aula. En los pacientes con shock indiferenciado que se internan en la terapia intensiva, más de la mitad lo que tienen es sepsis. La sepsis es una respuesta desregulada del organismo a una infección cualquiera, porque el problema no es la infección, sino la respuesta del cuerpo a esa infección. Las manifestaciones clínicas van a ser la de un paciente con alteración del sensorio, con taquicardia, con taquipnea, con o sin hipotensión arterial, depende de cuán compensado esté ese shock. Y lo que nosotros podemos hacer es, de nuevo, si el paciente no tiene antecedente de trauma, intentar averiguar o dilucidar si esa persona tiene o venía en los días previos con fiebre, con síntomas compatibles con las infecciones prevalentes en la comunidad, respiratorias, geniturinarias, en piel y partes blandas, es decir, tenía tos, tenía catarro, tenía algún granito feo en la piel, tenía ardor para orinar. Esas cuestiones las van a ver mejor en semiología. Y en esta situación en particular, que es la sepsis, el tratamiento inicial involucra poner un acceso vascular y arrancar. No es que nos toca a nosotros hacer todo el manejo de la sepsis, pero podemos arrancar con ese paciente que está hipoperfundido a intentar mejorar esa perfusión tisular con
de nuevo, cristaloides, pero acá la dosis es más alta, no es como en el hipovolémico hemorrágico que le vamos dando de a 250 y frenamos, porque esta persona no perdió sangre, lo que está es desregulada. Entonces, está demostrado que en estadios iniciales de la sepsis se puede revertir toda esa situación con un apremio de líquidos. Por eso lo que está escrito son cristaloides, de nuevo, solución fisiológica o Ringer lactato, a 30 mililitros kilo, que para una persona de 70 kilos dan más o menos 2 litros 100. 4 sachets son. Entonces no quiere decir que nosotros le vamos a pasar 2 litros de solución y lo vamos a quedar mirando así, sino que mientras lo llevamos a un hospital de tercer nivel de complejidad, un lugar con capacidad resolutiva de este problema, que son los hospitales que tienen terapia intensiva, vamos iniciando la reposición de ese líquido que le falta y con oxígeno suplementario. Eso es lo que nos tocaría en una sospecha de sepsis. Otra cosa que no se nos puede pasar, pero porque demanda de nosotros acciones inmediatas, es la posibilidad de que ese paciente tenga una reacción anafiláctica. Es un tipo de reacción alérgica muy grave. Como tal, puede o no tener manifestaciones en piel, puede o no tener antecedentes, es decir, no necesariamente una persona tiene que tener un antecedente de alergia para tener una reacción anafiláctica. Lo que es clave para sospechar una reacción anafiláctica es lo rápido que se desarrolla. Un paciente para tener sepsis viene con un cuadro de días de una infección, que su cuerpo está batallando y en el lapso de 24, 48, 72 horas, se desregula y se produce esa respuesta del organismo a la infección, que no es normal. La reacción anafiláctica se produce en minutos. Entonces es un paciente que de lo mejor que venía tiene hipotensión arterial, tiene piel fría, sudoroso, taquicardia, puede o no tener compromiso de la vía aérea. Entonces, la clave para sospechar anafilaxia es el desarrollo y el deterioro muy rápidos del paciente. A ese paciente el tratamiento es adrenalina. Lo único que corta la reacción anafiláctica, la descarga de mastocitos, toda la fisiopatología que hay detrás de una reacción anafiláctica, es la adrenalina. Se da de forma intramuscular, eso lo tienen en el material. Antes era una ampolla completa para el adulto, ahora está demostrado que con media ampolla va bien, en el vasto externo del cuádriceps. Oxígeno también y traslado rápido también, pero es importante porque sin adrenalina ese paciente lo único que va a hacer es empeorar. Entonces forma parte del manejo que tenemos que tener de urgencia, la sospecha de una anafilaxia y el tratamiento rápido de una anafilaxia. Y por último, en el paciente que no tiene antecedente de trauma, puede tener signos y síntomas de shock por pérdida de volumen de causa no hemorrágica. El paciente puede perder volumen si está en Santa Fe en febrero, que hacen 50 grados de sensación térmica, por una pérdida excesiva de agua y electrolitos por el sudor, una pérdida excesiva de agua y electrolitos por el tracto gastrointestinal, por vómitos y diarrea, y pierde mucho volumen por ahí. Y en algunas enfermedades raras del riñón, como las nefropatías pierde sal, también se pierde muchísimo líquido por la diuresis. Esos pacientes no van a tener el antecedente de trauma, no van a tener el antecedente de una infección, no van a tener el desarrollo rápido y brusco y violento de una anafilaxia y, puestos en contexto, les falta volumen. Si ese paciente fuera un bebé, se diría que está deshidratado, pero los adultos no se deshidratan, sino que pierden volumen, están hipovolémicos. Esos pacientes también se reaniman con soluciones cristaloides. Entonces, ¿qué demandaría de nosotros? Identificar eso, colocar un acceso vascular e iniciar la reposición de cristaloides mientras trasladamos a esa persona que se termine de evaluar. Obvio que la gente puede perder sangre también, pero bueno, sería evidente para nosotros si nos toca atender a una persona en ese contexto, por etiología no trauma, como los pacientes que tienen hemorragias digestivas, sea altas o bajas, es decir, vómitos de sangre o defecaciones con sangre abundante, o los pacientes en la instancia posparto que pierden muchísima sangre. Esos pacientes van a tener un shock hipovolémico, hemorrágico, pero no traumático, porque no hay un evento trauma que lo desencadena. El manejo en ese sentido es igual a lo que vimos para el paciente con trauma, es decir, traslado precoz, rápido y oportuno hacia un centro con capacidad resolutiva y un manejo con líquidos discreto, porque ese paciente no necesita agua con sal, no necesita cristaloides, necesita sangre.
Entonces, es esto del bolo de cristaloides de a 250 centímetros cúbicos con hipotensión permisiva. Entonces, pensar en shock, sea que esté evaluando a un paciente con antecedente de trauma, como que esté evaluando a un paciente sin antecedente de trauma, en aquel que tiene alteración del sensorio como indicativo de que al cerebro, hablando mal y pronto, no le llega bien el agua al tanque, entonces no le llega bien la sangre, o la sangre que le llega no tiene bien oxígeno. Entonces, un paciente con alteración del sensorio, tengo que pensar que hay un problema circulatorio, tengo que terminar de evaluar a ver si ese paciente no está chocado. Esa alteración del sensorio puede ser en más o en menos. Puede tener el paciente excitación psicomotriz, como puede tener deterioro del sensorio que llega al coma. Otras manifestaciones de shock van a ser, como vimos, aquellas que dan cuenta del mecanismo compensador de la descarga adrenérgica. Entonces, taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 24. Todos los signos de la piel asociados a esa descarga adrenérgica, palidez, sudoración, frialdad, pulsos periféricos débiles o ausentes, etc. Y por último, hipotensión arterial, con sistólicas menores de 90, diastólicas menores de 60. Si el paciente tiene trauma, voy a estar evaluando el XABCDE, voy a estar buscando shock cuando evalúo la C, voy a encontrar shock si encuentro estos signos. Si no, ese paciente no tiene una X, tengo que pensar y buscar sitio. De nuevo, no hay muchos sitios, son las pleuras, es el abdomen, son los huesos largos o es la pelvis. Inicio el tratamiento con el acceso vascular, oxígeno, bolos de cristaloides y traslado precoz. Y busco lecciones que comprometan rápidamente la vida, que son las que mencionamos. Neumotórax hipertensivo, que requiere descompresión, fractura pelviana en libro abierto, que requiere la maniobra de cierre. Si el paciente no tiene trauma, hay estas cuestiones que tengo que indagar un poquito más respecto de cómo se desarrolló el cuadro que tiene la persona, si fue una cosa insidiosa en el lapso de varios días, si venía con un cuadro respiratorio o con signos compatibles con una infección urinaria o lo que sea. De nuevo, inicio cristaloides, le doy oxígeno suplementario y traslado a un centro de mayor complejidad. Pienso en anafilaxia si el desarrollo fue muy rápido y ahí, además de todo lo otro, le doy adrenalina de forma precoz. No se va a frenar la cascada de eventos que dan una anafilaxia si yo no le doy adrenalina a la persona. Entonces, dentro del arsenal farmacológico que nosotros trabajamos, la adrenalina como terapéutica de la anafilaxia está. Y en un contexto adecuado, con signos y síntomas adecuados, puedo pensar en pérdidas por piel o por el tracto gastrointestinal, cuyo abordaje es similar. Acceso vascular, cristaloides, oxígeno y traslado. Si es un paciente no trauma, un paciente general, tengo que pensar si el problema vendrá por el lado de la bomba, si el problema vendrá por el lado de los vasos o vendrá por el lado del contenido. Por lo que charlamos, el abordaje no es común. Sobre todo la cantidad de líquido que se infunde no es lo mismo, pero si lo piensan, el resto de las cosas involucra más o menos lo mismo: colocar un acceso vascular, iniciar cristaloides, si se perdió sangre de forma discreta, si no se perdió sangre de forma más agresiva, oxígeno suplementario y traslado a un centro que pueda resolverlo. Como no da lo mismo a dónde traslado a esa persona, tengo que tener una idea de qué es lo que necesita. Como esos tejidos que están hipoperfundidos, la piel, los músculos, los huesos, que se les redistribuye la sangre para mandarla al cerebro, al corazón, a los riñones. Como el problema inicial es circulatorio y hay tejidos que están no siendo perfundidos de forma adecuada, se genera el concepto de lo que es la deuda de oxígeno. Todos estos pacientes necesitan oxígeno, por más que el saturómetro les marque bien. Porque la poquita sangre que les llega a los órganos, les llega, no es suficiente, ni en cantidad ni en calidad. Por eso el abordaje es común en todos los pacientes que tienen shock, con intentar reponer un poco la volemia y darles oxígeno suplementario.